Benvidos a esta nova sesión dos Grupo Ateneo. Gracias por vir. Precisamente para tratar un tema de gran importancia, entendemos, social, porque ao cabo, pois a todos nos preocupa e nos ocupa a morte, pero que é un tema tamén xerador de controversias, xa que confronta, por unha banda, os dereitos individuais con as creencias culturais e religiosas imperantes, xa seña a nivel social ou personal dos actores que confluen en este proceso. Por iso, a sección de Sociedade Civil vén de organizar esta conferencia en colaboración ca Asociación para o Dereito a Morrer Dignamente, unha entidade cívica que finalmente logrou ser legalizada no Nadal de 1984 despois de un amplio movimento ciudadano e intelectual para lograr efectivamente o respeto á libertad do individuo ao final da súa vida. En Galicia tivemos algúns casos de gran impacto popular. Creo que todos recordamos o caso do tetrapléxico Ramón Sampedro, que foi o pioneiro, por así decirlo, o primeiro demandante en España en pedir o suicidio asistido, e que finalmente morreu no ano 95 da forma que todos recordamos, e que foi o suxeto principal de unha película que se chamaba Mar Adentro, e que foi premiada incluso a nivel nacional con moitos premios Goya, e a nivel internacional con Oscar a mellor película estranxeira. No caso de Ramón Sampedro foi o primer gran impacto que se produxo na sociedade galega ao redor deste tema tan importante como é o control. O caso máis recente da nena Andrea, no mes de outono do ano 2015, tamén volveu de alguma maneira, a reverdecer e a reactivar o dereito a morir con dignidade, por canto que os sufrimentos que sufriu esta nena, que veu soportándola pola prolongación de forma artificial da súa vida, e que finalmente pudo morrer dignamente despois, xa digo, dun longo proceso de controversia que logo despois, máis adiante, seguro que salirá logo. En definitiva, para falar de todo ello, convidamos a dúas persoas que veñen desenvolvendo un activismo cívico importante para facer avanzar o que penso que todos compartimos, que é o dereito a unha morte digna. Queríamos agradecer tanto a Emilia Irimia como a Ascensión Cambrón o seu traballo e a súa aceptación para o noso convite no día de hoxe. Irimia, mestra e licenciada en Filosofía e Letras, dedicou prácticamente a súa vida profesional ao ensino, impartindo docencia en educación nos distintos grados da educación primaria, educación secundaria, educación de adultos, é coautora de diferentes textos para o ensino en lingua galega e educación medioambiental, e actualmente a presidenta da Asociación do Dereito a Morir Dignamente de Galicia, onde ven desenvolvendo, como digo, unha importante tarea social. En segundo lugar, Ina María Ascensión Cambrón, é licenciada en Filosofía e Letras pola Universidade de Barcelona e doutora en Filosofía pola Universidade de Santiago. Actualmente profesora titular de Filosofía do Dereito na Facultade de Dereito da Universidade da Coruña. No seu currículum quixera destacar brevemente, primeiro, unha amplia participación
ao longo da súa vida académica en innumerables xornadas, simposios e seminarios sobre, fundamentalmente en torno ao debate bioético entre medicina e religión, as posicións éticas laicas dende a bioética ou sobre a bioética, as relacións entre bioética, religión e democracia. E unha das súas líneas principales de investigación no seu traballo universitario é precisamente a bionomía xurídica, os análisis das incidencias dos avances biomédicos nas normas xurídicas que regulan as intervencións sobre o corpo do ser humano. Emilia Ascensión, benvidas ao Ateneo de Santiago, e tedes a palabra. Pois, Francisco, moitas gracias pola invitación feita polo Ateneo. Gracias a ti, gracias a Manolo, que por unha xente que Manuel Durado, que por unha xente que come... non se me escoita. E agora? Sí. Vale. Bueno, dáballe as gracias a Francisco, dáballe as gracias a Manuel, que foron a xente que contactara con nosotros para facer esta convocatoria. E sobre todo teño que darlle as gracias a todos vostedes por estar aquí e facer posible que teñamos unha charla motivadora en canto ao dereito do ser humano ata o final da súa vida a elexir como quere vivir e tamén, sobre todo, como quere morrer. É verdade que elexir como queremos vivir non sempre nos é posible por circunstancias que rodean a vida humana e, ademais, é un proceso longo que pasa por moitas vicesitudes. Pero a morte acostuma a ser un só momento. Deixamos de respirar e morremos. A verdade é que o proceso pode ser doloroso. Iso é o que a DMD pretende evitar. Pretende evitar que a xente morra mal. Agas que a nivel persoal se faga esa opción. A principios de comenzar a dar charlas Ascensión máis eu, e cando se formou o centro, o grupo de DMD Galicia na Coruña, dimos unha charla no Ateneo Ferrolán e unha señora díxonos que ela, no coloquio, expuxo que ela, baixo ningún concepto, querría que lle aliviaran calquer tipo de dolor nin malestar, que se Xesucristo morreu como morreu, ela tamén quería morrer como Deus quixese. A cada quen, nós o que defendemos é que cada quen teña a liberdade de elexir a morte que lle interese. En isto, desde os 31 anos que estou traballando a DMD, avanzouse moito en España. De feito, agora en Galicia temos unha lei que, se non é a que nós queremos, porque non contempla a posibilidade de eutanasia, nin siquiera do suicidio asistido, é unha lei que, ben entendida polo persoal sanitario e coñecida pola cidadanía, permite que todo o mundo poida chegar ao momento en que diga: hasta aquí sufrín e aquí quero que as cousas vayan por outro lado. A situación de Andrea que comentaba Francisco e que todos lembramos porque foi dolorosa probablemente para todos os galegos que teñamos unha certa sensibilidade ante o feito de morrer e ante o sufrimento humano, non tiña por que darse coa gravedade que se deu se se cumplise a legislación. Entón, o noso obxectivo da Ascensión é máis o meu e o da DMD é facilitarles a vostedes o coñecemento da legislación actual en Galicia e tamén a posibilidade de dispor por escrito, poñer por escrito as nosas últimas instruccións con respecto á hora da nosa morte, é dicir, no momento en que sexamos enfermos terminais. E todo o que vamos a decir vai estar dentro da legalidade, pero convén sabelo, porque voulles a contar algo que seguramente vostedes tamén leeron como eu na prensa.
Unha política de transición, nona Inés Vilariño, la llévase en unha columna que ten na Voz de Galicia que se chama Mi Bitácora, o que acababa de vivir. Foi testigo da morte dunha persoa que estuvo exposta a exposición, redundando un pouco, de todas as persoas que entraban e saían do cuarto en que este enfermo estaba e tamén de toda a xente que pasaba polo corredor, de tal xeito que aquela morte non tuvo ningunha intimidade entre o enfermo terminal e os seus familiares e amigos. Nona Inés decía que ese tipo de morte é indigno, que lle faltaba dignidade. Efectivamente, pero a lei galega recolle que todos os enfermos terminais e a súa familia teñen dereito a un cuarto individual onde poidan vivir ese momento tan íntimo, tan doloroso, do xeito que resulte o menos terrible posible. Pero non o sabemos, non coñecemos a lei, logo lles direi por que non a coñecemos cando tiñamos que conocer. Non a coñecemos e entón non a reclamamos. E lamentablemente non sempre todos os nosos dereitos son recoñecidos e se nos dan gratuitamente, senón que en moitas ocasións temos que reclamalos. Este era un caso, este que planteaba Nona Inés Vilariño, pero non o reclamaron e este señor morreu en unha situación terrible. No mes de xulio, a mediados de xulio, máis ou menos, creo que foi o 16, pero non o aseguro, promulgouse a Lei de Dereitos e Garantías da Dignidade dos Enfermos Terminais en Galicia. Digamos que unha lei de morte digna, copiada prácticamente da primeira lei que se fixo en España, que é a lei andaluza. Logo seguiron Navarra, logo seguiron Canarias, Baleares, por fin Galicia, e está en estudio e traballo sobre elas a de Baleares e máis a Dragón. O clamor, digamos, que por unha morte digna que permita a toda a cidadanía elexir o seu tipo de morte en España é grande. Igual que hai un clamor solapado, pero real, sobre todo cando se fan enquisas, sobre a legalización de eutanasia e o suicidio asistido. De feito, as últimas enquisas do CIS, feitas no ano 1999, falaba de que o 90%, o 90 e o 70%, según como fora feita a pregunta, da cidadanía española estaba a favor da eutanasia. E os médicos tamén confesan que en un porcentaxe bastante elevado recibiron en algún momento unha petición de eutanasia e en un 15% máis ou menos que practicaron eutanasia de xeito anónimo. Esta lei de que se acabo de falar, quédense con número que é importante, a Lei 5/2015, e que fala dos dereitos e garantías da dignidade da persoa enferma terminal en Galicia, ten unha serie de dereitos recoñecidos que non nos van a dar de agasallo, que vamos a ter que solicitalos. Por qué? Porque son caros. E como son caros, en este momento que estamos a vivir con recortes, pois é moi fácil. Non hai cuartos libres? Pois porque non hai personal de limpeza ou porque non hai personal de enfermería, porque teñen que disfrutar as vacacións e non se nombran sustitutos. Todo iso é real, e é verdad que España estará en un mal momento. Pero eu penso, e a DMD pensa, que invertir no momento en que unha persoa vai a marchar deste mundo merece a pena. O mellor non interesa facer un aeroporto ou unha estrada, pero sí interesa ser compasivos e bondadosos con unha xente que se vai a marchar, por a xente que se marcha e por os seus propios familiares, e porque todos imos a irnos, imos a vivir ese duro momento. Logo, a extensión lles falará desta lei,
pero lembren, digo, 5/2015, cando teñan que decir en algún momento no hospital, pola lei 5/2015, eu teño dereito a que me seden cando os dolores sean importantes. Ou cando xa quero que me seden porque estou pasando mal, porque ao mellor non teño dores según o concepto médico, pero si teño sufrimento pola angustia de morrer, polo desconfort que estou a sufrir. Entón, esa lei tenemos que reclamala moitas veces se as cousas non varían. Esta lei, o día 16 de xulio, creo que foi, se lles dixen antes, foi promulgada, publicada no DOCA. A mesma Xunta de Galicia deu un tempo para que entrara en vigor, que era un mes. A mediados de agosto esta lei tiña que estar en vigor. Unha das cousas que tiña que facer a Xunta de Galicia, explicitada na adicional única desta lei, era, en 3 meses, promover a lei entre o persoal sanitario e a ciudadanía, o sea, promover o coñecemento da lei entre o persoal sanitario e a ciudadanía, para que a xente a coñecera, porque se non se coñece, unha lei non se cumple. E porque se publique a lei no DOCA, tampouco se coñece, posto que a xente de a pé non lee o DOCA. Ata agora, prácticamente non se fixo nada. O que se fixo, única e exclusivamente, foi colgar na páxina do Sergas, no apartado Escola de Ciudadanía, un vídeo falando do documento de instruccións previas. Pero tampouco a xente entramos a miúdo na páxina do Sergas, sobre todo se non somos xente interesada no tema sanitario. Bueno, eu entro todos os días, vaya, quero dicir que a xente non entra na páxina do Sergas. Eu tamén teño que decir que antes de estar en este tema, tampouco entrara nesa páxina. Non é a páxina de A Voz de Galicia que entramos todos para non meter o periódico. Por lo tanto, a xente non coñece esta lei, o personal sanitario tampouco coñece na súa totalidade e, de feito, podo-lles decir que en moitas ocasións repartimos nos, en este caso non o podremos facer a un camión na pedira, exemplares da lei, porque os médicos que se acercaban a falar con nós, médicas, non sabían desta lei. Entón, a Consellería tiña, a Xunta tiña que promulgala, o sea, promulgar o seu coñecimento entre a ciudadanía, non o fixo, e tamén tiña que promover a firma do documento de instruccións previas, tampouco fixo sacando este vídeo. E deste documento de instruccións previas vou a falarlles eu, para que o coñezan, saiban da súa importancia e se decidan a otorgalo. O meu compañeiro secretario da asociación lles deu unha documentación. Primeiro de nada, teñen aí un tríptico que, por un lado, fala das actividades e servicios da DMD, porque nós, como decía Francisco, somos un movimento cidadán a prol deste objetivo que xa está exposto, pero somos tamén unha actividade sin ánimo de lucro e que, ademais, non admite ningún tipo de cartos que veñan de ningún tipo de institución oficial nin do goberno. Única e exclusivamente nos sobrevivimos ou vivimos ou traballamos cos cartos dos nosos socios. Queremos independencia total desde o punto de vista intelectual e desde o punto de vista ideolóxico. Que máis ou menos ustedes xa saben por onde viaxamos, pero logo no coloquio poden preguntar todas aquelas preguntas que agás que non coñezamos a resposta, imos a responder. Entón, en este tríptico vai unha admisión, unha solicitud de ingreso, admisión, é seguro e fixa porque todo o que se faga socio vai a ser moi benvido na asociación. O coste de facerse socio son 42 euros ao ano, é dicir, 3,50
euros cada mes, pero aclaro que aínda que a nos ven moi ben toda persoa que se asocie, porque vivimos única e exclusivamente dos nosos asociados, tamén, calquera persoa que necesite da nosa información e da nosa axuda nun momento de apuro en situación de enfermo terminal, nos ten o seu dispor, aínda que non sexa socio. No apartado seguinte ten as actividades e servicios do DMD, logo unha folliña que a min, a última folla do tríptico, que convén que ustedes non perdan, porque de alguna maneira vai resumido todo o importante sobre os dereitos dos enfermos, que a Lei de Autonomía do Paciente do 2002, resumidísima, e nas que se basa a nosa Lei de Dereitos e Garantías da Dignidade dos Enfermos Terminais e todas as leis de morte digna de España. E logo, pola parte de atrás, teñen o que é o documento vital, o documento de instruccións previas. Eu lles explico en 2 palabras. Esperan 10 minutos para acabar a falar, non? Ou algo menos. Lle explico en 2 palabras que é o documento de instruccións previas e por que debemos de outorgalo. Imos ver. Entre mentras, supoñamos en unha situación de enfermedade nun hospital, nun sanatorio, na nosa casa, porque a lei galega dá liberdade para que sexamos atendidos en situación terminal en calquer lugar que nos escollamos e en calquer sitio de Galicia, mentras que podemos comunicarnos a nivel oral entre o médico e o paciente. Por lei debe de haber unha comunicación fluida. En teoría, non só unha comunicación fluida de inicio, sino continuada en canto a revisar cada un dos procesos ou avance da enfermedade ou cada un dos desexos que presente o enfermo que está en esa situación final. Pero pode chegar un momento, e de feito chegará, en que non podemos comunicarnos co médico. Entón, para eso está o documento de instruccións previas, en onde deixamos por escrito como queremos que se nos trate. O modelo que nos llegamos é o modelo da DMD. Por suposto, non puxemos aí que queremos morrer como morreu Xesús, senón que optamos por unha morte tranquila, en paz, como queren o 99% das persoas. Nos fixemos un documento especial, hai un documento editado pola Xunta de Galicia, pero que en vez de estar redactado é un documento aberto que hai que ir tachando, poniendo cruces en donde queiramos. Digamos que redacción probablemente moi cuidada, pero non o suficientemente clara para que saibamos o que queremos por. Entón, para evitar estas dúbidas que se lle planteaba ás persoas que querían facer este documento de instrucciones previas, nos elaboramos o noso propio documento, enviámolo á Consellería, que deu a súa aprobación para aceptalo, e nos llenamos un modelo para que vexan o que pode ser un documento de instruccións previas e aclaramos que se pode facer do modo que se queira. Si alguén pretende optar por unha opción diferente a unha morte tranquila, pode o facer. En este documento se pode, aparte de explicitar o xeito en que queremos que se nos trate, tamén podemos utilizalo para decir que queremos que se faga con o noso corpo, refirese a donacións, estudios científicos, experimentación, e podemos nombrar un representante, pola parte de atrás está, en donde poñamos a persoas da nosa confianza, que sería a persoa idónea para falar co facultativo ou facultativa, para que se leve adiante o que nos pedimos, o que nos queremos.
E por fin, todo isto remata rexistrando oficialmente no REGAI, no Rexistro Galego de Instruccións Previas dependentes da Consellería, para que se integre dentro do expediente médico, do historial médico do enfermo, para que no momento en que cheguemos a esta situación que lles estaba a decir, que é normal que ao final non sexamos capaces de comunicarnos coa persoa que está ao noso lado, pois o médico acceda a él e saiba, o médico, equipo médico que nos trate, e saiba como ten que atendernos. E isto é todo, para que despois vostedes pregunten. Neste tríptico que eu lles entreguei, ao final de todo, teñen exactamente donde en Santiago se pode registrar o documento de instrucciones previas. Chámase Rexistro Galego de Instruccións Previas, que está conectado con un Rexistro Nacional de Instruccións Previas. Está na Consellería de Sanidade en San Lázaro e ten aí un teléfono. Se alguén quere facer o testamento vital e registralo, pois pode chamar a este teléfono e pedir ben. Este é un modo de facelo. Chamando a este teléfono, pedir vez e facer o testamento vital diante dun funcionario que dá fe de que nos maiores de idades e en plena facultad outorgamos ese testamento. Si non queremos facelo así, hai outro trámite que nos non aconsellamos de ninguna das maneiras, pero que convén que a xente saiba. Ante notario e despois levalo a registrar. Ante testigos e despois levalo a registrar. Determinadas cidades non, pero determinadas viliñas ou aldeas non poden facelo nada máis que ante notario ou ante testigos, porque a Consellería non artellou o xeito, non sei se depende da Consellería ou da Xunta, pero non artellou o xeito de que en cada centro cívico houbera unha persoa, un funcionario encargado de dar fe de estos documentos. O que obliga a que moita xente do mundo rural ou mundo semi-rural, habitante de pequenas vilas, pois teña moitas dificultades para facer este documento de instruccións previas. De todos os xeitos, en Santiago o teñen ustedes moi fácil. E creo que xa les contei por enriba un pouco a situación en que estamos en Galicia, despois do que les explique a extensión Cambrón, terán vostedes a palabra, que é a palabra máis importante da sala, porque poden expoñer todas as súas dúbidas. E moitas gracias por escoitarme. Boas noites, amigas e amigos. Vou iniciar a miña intervención. En primeiro lugar, quero agradecer aos compañeiros, a Francisco Candela e a Manuel, que nos teñen invitado e acollidos esta noite aquí en o medo Ateneo Compostelán. Entón, dito isto, tamén lles agradezo a todos vostedes que teñan dedicado un anaco do seu tempo para asistir a unha charla que non é para falar de erotismo, sino de unha cuestión que é bastante trascendental, como é o asunto da morte. Pero tamén podemos, se estamos medianamente sanos, abordar a discusión con sentido del humor e con capacidade crítica, para ser capaces de antever lo que nos puede ocurrir, porque necesariamente en un momento u otro nos ha de pasar. Como ya ha expuesto Emilia, yo voy a pasarme el castellano, porque con el castellano es un instrumento que me muevo mejor, que es mi lengua materna, que con el gallego. Esto no quita que ustedes ya va por anticipado, si en el coloquio pregunten en la lengua que quieran, que siempre que se pueda yo les contesto, y además en la misma que me hablen,
si son las estándar que controlamos y desde luego las del Estado español. Desde este punto de vista yo voy a optar por el castellano porque yo he nacido en Andalucía y ya de muy mayor es cuando yo me he movido por la geografía de la piel de toro. Entonces eso es, para bien y para mal, algo que me da, controlar el castellano me da cierta holgura en mi expresión. Como ya ha dicho Emilia anteriormente, nosotros hablamos en nombre de la DMD y el objetivo de la DMD es conseguir que se legalice la eutanasia como un derecho individual con cobertura positiva como cualquier derecho fundamental en un ordenamiento jurídico de un Estado democrático. La eutanasia y el suicidio asistido, como tiene ocurrido en otros países de nuestro entorno que han legalizado esta posibilidad. También sabemos, y esto justifica que estemos hoy aquí, que esa lucha por ese derecho es un proceso. Y en ese proceso nosotros apostamos por divulgar cualquier iniciativa legislativa, parlamentaria, popular, social o de casos individuales que pueden ayudar a sensibilizar a la población de que no tenemos por qué resignarnos a morir como un perro si no compartimos una determinada ideología de que la vida es sagrada, es decir, que sostienen algunas personas absolutamente respetables desde mi punto de vista, lo mismo que yo, que pienso otra cosa, que la vida la da y la quita Dios. Eso está muy bien para que cada quien piense lo que quiera, faltaba más, pero la forma de actuar un Estado democrático que se asienta constitutivamente en la presunción de que la sociedad es plural, la población está compuesta por sujetos, individuos, mujeres y hombres con ideología de naturaleza muy distinta, pero que convivimos en paz y compartimos criterios para la convivencia, tiene que adoptar normas que puedan acogerse cualquier ciudadano sin forzar a otro a que tenga que hacer lo que hago yo, en cuestiones que son estrictamente individuales. Es verdad que esta justificación puede hacerse en estos tiempos, pero no cabe la menor duda que desde el 18 en Gran Bretaña se instalan estados de derecho democrático, en estos términos no se hablaba. Me acuerdo, me viene a la cabeza un escrito de Hume que es sobre el suicidio. ¿Cómo se hablaba, cómo se trataba el suicidio? Pues como una transgresión insoportable. Y Hume no era católico, porque para los católicos el suicidio era no solo un pecado, sino un delito. De tal manera que a los suicidas tenían excluido poderlos enterrar en lo que se llamaba Camposanto. Es decir, que la reivindicación y conquista de los derechos tiene su tiempo, tiene un contexto. Y en el que en la actualidad reivindicamos para la eutanasia, esto es en este tiempo, cuando la medicina tiene muchos remedios fabulosos, pero todavía no ha conseguido que la gente no se muera. Entonces, ante ese hecho ineludible, es como si se ha avanzado en el reconocimiento de la autonomía individual. ¿Por qué limitar que no se pueda decidir cómo se quiere morir? Y sobre todo, para circunscribir también el ámbito de la eutanasia. Si tienes la desgracia de que te afecta una enfermedad que no tiene solución médicamente y te puede también, si no por una enfermedad, tener un accidente que te lleva a una situación que no vas a recuperar la salud normal, funcional en la vida, que tengas la opción de decir, como me dijo a mí en su día Ramón Sampedro,
que yo le pregunté, ¿pero tú te quieres morir? Y me dijo, mira, lo que no quiero es seguir viviendo así, que llevo 26 años dependiendo de los demás y sin esperanza de que voy a mejorar. Ese es el problema. ¿Por qué tenemos que empeñarnos en alargar el suplicio, el sufrimiento a quienes no tienen ya posibilidad de que la medicina les ayude? Tendremos que evitar los obstáculos para, eso sí, con todas las garantías que el asunto requiere, legalizar la eutanasia. Y además, como ustedes sabrán, y si no se lo digo yo, no hay dificultad constitucional para que esto se legalice. Y me remito a expresiones de un jurista cualificado como ha sido Gregorio Peces Barba, que acerca de este asunto tiene escrito, y la afirmación es de él. Es decir, que no es una cuestión que la Constitución no dé para esto, claro que no. Son otras cuestiones las que lo dificultan. Dicho esto, en ese proceso de concienciar a las personas de que tenemos derechos, no solo en nuestra actividad como ciudadanos sanos y activos, sino también cuando estamos enfermos. Cuando vamos a un hospital también seguimos teniendo los derechos que tenemos cuando no estamos enfermos, con la diferencia de que cuando estamos enfermos nuestra moral, la voluntad está un poco quebrada. Entonces eres más vulnerable a aquella persona a la que has acudido para que te ayude a resolver tu problema fisiológico o de salud. Por eso también tenemos que ir siendo conscientes de lo errado que es que continúe estando vigente el paternalismo médico, porque es lo mismo que cuando a nivel legal se decía que el jurista, el magistrado, tenía que tratar a los que iba a juzgar como un buen padre de familia. Bueno, no, de verdad, no me confunda usted. Usted actúe con los criterios de la legalidad, pero como que piense yo que usted me va a querer como mi padre, no. Y el médico tampoco, yo voy al médico a pedirle que me quiera. Pues no, el médico lo que tiene que hacer es darme información, diagnosticarme con la información que yo le doy y luego, a tenor de nuestra Ley General de Sanidad y otras normas posteriores, pues darme, si hay dos opciones para lo que yo, la enfermedad que tengo, darme a elegir, incluso me debe sugerir qué es lo que más me conviene, pero tiene que permitir que yo elija, porque la Ley de Autonomía del Paciente, la Ley 41/2002 de Autonomía Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente, ya lo reconoce así, para cualquier situación de un paciente. En este sentido, el hablarles de ahora aquí de la ley que ha aprobado el Parlamento gallego, o de Galicia, la 5/2015 de 26 de junio de 2015, Ley de Derechos y Garantías para una muerte digna de los pacientes terminales, es una ley importante. Y es importante aunque no satisface la demanda de la DMD ni de aquellos colectivos y personas que seguimos a decir que necesitamos que se legalice la eutanasia y el suicidio asistido. ¿Por qué yo tengo interés en explicarles a ustedes qué aporta esta ley que debemos conocer para, si es el caso, de hacer uso de la misma? Pues esto es porque para nada lo que la ley dice tiene que ver con la eutanasia. Esto les tiene que quedar muy clarito, porque hacer unas declaraciones públicas como hizo doña Rocío Mosquera cuando los padres de Andrea solicitaban que le quitaran, suprimieran los recursos extraordinarios a esa niña, que era la alimentación que le estaban poniendo, esta señora se permitió decir que eso era imposible,
porque los padres lo que querían era la eutanasia para su hija. Eso es una falta imperdonable. Después la cesaron, no sé si fue por este error, porque es que es una falta de sentido común, de delicadeza, de respeto hacia esa niña en la situación y los padres en la que estaba, que me gustaría que el presidente de la Xunta tomó la decisión de cesarla porque se lo merecía. Porque podía haberse leído la norma, que seguro que se la leyó, pero no coger el rábano por las hojas, porque en absoluto la ley autoriza la eutanasia. Eso es así. Y ahora yo les voy a ir describiendo el contenido, los derechos que reconoce, y luego voy a entrar a contrastar lo que dice la norma con el comportamiento con la niña Andrea. De una manera muy sintética, y ahí me tengo que excusar porque no da tiempo a exponerlo con todo pormenor. Pero después en el coloquio yo les espero, si ustedes reclaman más aclaración, podérsela dar. Evidentemente, el que se adoptara esta norma en el Parlamento gallego tiene una razón de ser. En 1997 se hizo el convenio de Oviedo, lo que se llama o conocemos como Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. Este convenio se hizo a instancias del Consejo de Europa, se celebró en Oviedo, y el Estado español se adhirió al mismo posteriormente, a partir de su adhesión. El día 1 de enero del año 2000 entró en vigor. Es decir, el Estado español tenía que adecuar nuestra normativa sanitaria a los principios que este convenio explicita y reconoce. Entonces, la primera iniciativa en ese sentido, que no se dieron mucha prisa, les digo las fechas no porque quiera yo hacer un alarde de erudición, sino para que ustedes aten cabos, que en algunos temas, pues mire ustedes, sí que van lentos. Estos días, paro a hacer un comentario, estos días estamos oyendo que a las personas jubiladas, a los profesionales jubilados, que pueden tener ingresos por una publicación, por la venta de un cuadro, de una obra de arte, está diciendo el ministro en funciones, Montoro, que según cuánto cobren van a tener que renunciar a la pensión. Ay, caray, yo me llevo las manos a la cabeza, señoras y señores, porque es que la pensión no es una pensión que me den no contributiva. Yo he estado años trabajando, desde el 75 hasta antes de ayer, y yo he ido contribuyendo a eso. Yo tengo el derecho a mi pensión si porque participo en publicaciones, en investigación y obtengo una patente de lo que investigo y tengo unos ingresos. Yo no digo que no tenga que tributar por esos ingresos, pero que me van a tocar la pensión. Miren, no me toque la moral, oiga, ¿qué es lo que usted está haciendo? Sí, por favor, no me amargue el día. Para algunas cosas tienen una diligencia que sorprende, que para otras no. Insisto, este convenio se aprobó en el 97. El Estado español se adhiere en 2002 y la Ley de Autonomía del Paciente, que viene a ser una coordinación, una adecuación de nuestra legislación sanitaria a esos acuerdos, se aprueba en 2002. Una vez aprobada esa ley orgánica que rige a nivel del Estado, las distintas autonomías intentan llevar al propio terreno autonómico esa posibilidad de reconocer la autonomía a los pacientes. Es decir, se reconoce que el paciente tiene derecho a una segunda opinión
en el marco de la sanidad pública y en la privada por descontado, pero en la pública también. Se reconoce el derecho a el consentimiento informado. Tienes que otorgar tu consentimiento ante una prueba o una intervención terapéutica que te vaya a ser sometida. Hay una batería de derechos que ya se reconocen ahí. Entonces, como ha dicho Emilia anteriormente, a tenor de esta ley de autonomía del paciente, Andalucía es la primera comunidad pionera que hace una ley de muerte digna. La continúan Aragón, Canarias, Navarra, en último lugar ha sido Galicia, que va en esa línea. ¿Y qué es lo que pretende esta ley? Pues pretende que las personas en situación terminal puedan rechazar que se le apliquen cuidados terapéuticos extraordinarios y que lo que hacen no es curarlo, sino detener la llegada de la muerte. Están impidiendo que te mueras, pero sin expectativa ninguna de mejora. Ni de mejora, y a lo mejor contra la voluntad del paciente, si tiene su documento de voluntades anticipadas hechas. Aquí quiero aprovechar, por si después no me doy de acuerdo, insistir en que no hace falta estar terminal, hace falta estar sano para hacer el documento de voluntades anticipadas, porque en la sociedad que vivimos es un arma poderosísima para morir un poco como quieres. Con toda claridad que a un médico no se le puede pedir que te ayude a morir así a palo seco, que te aplique la eutanasia, porque la ley de autonomía del paciente dice expresamente que no se le puede pedir al profesional que actúe contra las leyes que prohíben y sancionan la eutanasia. Y tenemos en el Código Penal español el artículo 143.4 que prohíbe la ayuda de un profesional sanitario a un paciente que le pida que le ayude a morir. Entonces, esto es lo primero que tenemos que conseguir. Hay un foro de juristas, de penalistas en el Estado español que andan por ahí con un manifiesto, se puede firmar en las redes sociales, exigiendo al gobierno que derogue ese artículo 143. Porque quizás, yo no lo sé, pero quizás en las dilaciones que el jefe de servicio de pediatría del SUC de Santiago aplicó al caso Andrea hasta que la ley entró en vigor, quién sabe si no estuvo motivado precisamente por la sanción que le podía recaer si es denunciado por haber ayudado a morir a esa niña. Entonces eso es una complicación que es lo primero que hemos de pedir al gobierno que, a ver si antes de que nos caiga el pelo se ha formado el gobierno nuevo, hemos de pedir al nuevo constituyente que salga de ahí, que hay que derogar ese artículo 143 del Código Penal, que es anacrónico, que es un perjuicio para los pacientes y para el cumplimiento de leyes como esta 2015 de autonomía del paciente en Galicia. Fíjense bien, la ley tiene tres partes que la primera, el título primero es para reconocer derechos a los pacientes que están en situación terminal. La mayoría de esos derechos son realmente compartidos y reiteración de otros que ya funcionan en el ámbito sanitario, como es el derecho a la confidencialidad. Esto es un paso que se ha dado en los hospitales de unos años acá, porque hace unos años íbamos a ver a un paciente al hospital y a los pies de la cama tenía una lámina de aluminio y allí con una pinza sujetada a la historia
clínica del paciente. Si querías, yo nunca tuve esa tentación, nunca me interesó las vidas ajenas a ese nivel, pero si querías, y a veces sin querer, te podías enterar qué es lo que tenía el paciente que estaba al lado de la persona a la que habías ido a visitar. Eso realmente se ha mejorado muchísimo en la sanidad pública y en la privada también. Entonces, algunos derechos que aquí reitera esta ley ya están reconocidos para todos los pacientes. Destaca la posibilidad del rechazo terapéutico a recursos extraordinarios, como la alimentación nasogástrica o gastrointestinal, no sé cómo le llaman a la que le aplicaron a Andrea, y algún tipo de recursos que no te sirven para mejorar, sino para evitar que la muerte llegue. Entonces la ley matiza en el sentido de que lo mismo que hay que luchar por sanar, hay que comprender que llega un momento que te afecta una enfermedad que por más que luches ya no hay solución. Entonces, que es buena praxis médica el no obstinarse a quererlo seguir tratando al enfermo cuando no hay posibilidades racionales de mejora. Esto es muy importante porque fíjense bien, el que la ley considere que es buena praxis médica dejar morir a un paciente que no quiere que se le siga tratando porque no tiene posibilidades de mejora, es un aspecto importantísimo de la ley. Y es importante porque, a pesar de la subjetividad que acompaña la definición de si eres enferma terminal o no, que hay una carga subjetiva importante, que la parte de la ambigüedad va a favor de la capacidad médica para definirlo. No lo pueden decir los parientes del enfermo, tiene que decir un equipo médico. Y eso quiere decir que en último término la ley deja en manos del profesional que tú te quiten los recursos extraordinarios o no te los quiten. Porque si el equipo médico dice que tu situación no es terminal, pues hay que hacer lo que tuvo que hacer el juez de Santiago, apelar a Limelga, solicitar que 2 médicos de forenses visitaran a la niña y confirmaran su estado, el estado de su patología, es decir, que era absolutamente irreversible. Con esas declaraciones, el informe del Comité de Ética Asistencial y la voluntad de los padres, que son los tutores de esa menor discapacitada, el juez tenía los elementos de la prueba para hacer respetar la voluntad de los padres, ya cuando la ley había entrado en vigor. No fue un acuerdo, aunque lo dijeran el representante del equipo de pediatría, no fue un acuerdo. 2 días antes de que le retiraran la alimentación a esta niña, por ser un recurso extraordinario, el jefe de pediatría había vuelto a dirigirse al magistrado a pedirle un nuevo auto que refrendara que los tratamientos que le estaban dando eran los correctos. Lo que sí es verdad es que Andrea tuvo la suerte de dar con este magistrado rápido, concienzudo y capaz de hacer valer la letra de la ley. Si no, pues habría Andrea para rato. Y no solo pasa esto en España. El caso de Vincent Lambert en Francia es un caso pues que, a pesar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos haber concluido que tiene derecho a que le quiten todos los mecanismos artificiales que lo mantienen de vida y que puede estar sine die, pues este individuo no le acaban de desconectar por un problema de desacuerdo entre los padres, que son fundamentalistas católicos, y la mujer, que la mujer cree que no tiene sentido mantenerlo así, pero como no tenía documento de voluntades anticipadas, está el asunto en un parón.
Es decir, para ir resumiendo, que yo tengo que ir acabando. Sí, porque claro, si alguien quiere esto que tengo escrito, yo no tengo problema en mandarlo para poderlos que ustedes se enteren por lo miudo, porque es importante. El título primero es reconocer derechos. El título segundo es reconocer deberes. ¿De quiénes? De los profesionales del ámbito sanitario. Y el tercero es reconocer garantías que la administración sanitaria tiene que implementar. ¿Para qué? Pues para que el derecho reconocido se pueda ver satisfecho. El asunto de los derechos, que hablamos a veces con mucha soltura, yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a... No sabes de lo que hablas, claro, porque es decir, tengo derecho a esto o al otro, tú te crees que los derechos se tienen por haber nacido. Eso es un prejuicio, ¿saben? Los derechos fundamentales que podemos decir que tenemos son aquellos que están reconocidos en un texto constitucional y que además la autoridad está obligada a proteger y a garantizar, asumiendo todos los demás ciudadanos los deberes correlativos de no interferir en el ejercicio de ese derecho por parte de los demás. Y para eso se ocupa la administración del Estado de sancionar si alguien interfiere mi derecho a la libertad de expresión o a la libertad de religión e interfiere impidiéndome que lo haga. Yo puedo recurrir a los tribunales para que sancionen a la persona que me impide cumplir ese derecho. El Estado, aquí en la autonomía, reconoce este derecho a una muerte digna de los pacientes terminales, tiene que imponer deberes a quienes, a los profesionales que atienden a estos enfermos, y después tiene que asumir el coste. Ningún derecho es gratis. Garantizar los derechos cuesta dinero. Cualquier derecho fundamental cuesta dinero. No hay uno, si a algunos de ustedes se les ocurre uno que es gratis, me lo comentan, que ya le buscaré yo por dónde no sale gratis. El sistema de tribunales, el sistema de régimen penitenciario, toda una serie de cosas que cuestan al Estado, que está bien, que para eso cotizamos y contribuimos a que el Estado sea así, naturalmente. Pero, ¿qué ocurre con las garantías de esta norma? Pues que yo creo que la norma esta fue en 2014 un anteproyecto presentado por el Partido Socialista al Parlamento de Galicia. Luego, en el 2015, se ha aprobado, el 26 de junio, con mayoría parlamentaria. Hubo que hacer algunas matizaciones del texto originario que había presentado el PSOE. Está bien que se sumaran todos. A mí me pareció fabuloso, aunque lo hubieran tenido que matizar un poco, porque una unanimidad en una norma le da una legitimidad mayor. Pero no cabe la menor duda que el presidente del Ejecutivo está obligado a las garantías que acompañan a la norma a cumplirlas, porque si no, el derecho reconocido es un derecho de papel, no sirve de nada. Si miramos las declaraciones de Rajoy ante el caso Andrea, pues al principio, ante el primer auto que dictó el juez de primera instancia de aquí de Santiago, Rajoy decía, bueno, que Núñez Feijóo, no he dicho yo, he dicho Rajoy, me ha traicionado, es que Siempre vemos a Rajoy como muy... Declaraciones de Feijóo ante el primer auto del juez, que decía que sugería al equipo de pediatría que tuviera en cuenta el informe del Comité de Ética, que aconsejaba la retirada de los recursos extraordinarios, y tengan en cuenta que esta niña nació, a los 8 meses le apareció esa enfermedad rara,
Los pediatras diagnosticaron que no duraría 2 años, no había podido hablar, no había podido moverse, es decir, no era tan difícil encontrar que una vez que llegó a la pubertad, esta niña entró por una hemorragia gastrointestinal, su sistema funcional le estaba petando. Y después de todo lo que ahí pasó, pues no era tan difícil diagnosticar que estaba terminal. Pero no querían, debían querer que Dios se la llevara, pues como aquel a Elías, que se llevó el carro del fuego. Bueno, pues cosas de estas se pueden querer, cada quien puede querer lo que quiere. Entonces, ¿qué declaró Feijóo? Está bien que lleguen a un acuerdo y que entre las partes. Pero eso, ¿qué cosa quiere usted decir con eso? Que lleguen a un acuerdo. Hay situaciones dilemáticas que no es posible que se den acuerdos. Eso, y ante un hecho de la muerte, les digo, por más casos que conozco que se han producido, que no se dan. Cada vez menos se dan porque las familias ahora no son como aquellas de los años 50, que la gente se casaba y hasta que se morían, pues juntos, atados al pie de la cama. Ella sobre todo, él menos, pero ella. Luego, ahora las familias son monoparentales, hay parejas de terceros matrimonios, con hijos de unos, de otros. Esto hace dificilísimo, ahora me consta, de médicos y médicas muy responsables de atención domiciliaria, que estando el paciente encamado en una situación que lo mejor era sedarlo y dejar que acontezca la muerte y muera en paz, no lo pueden hacer porque está el artículo 143 del Código Penal, pero hay un rifirrafe entre los hijos de uno y de una mujer y del otro, que el que está en la cama está pasando lo verde y no sin ningún beneficio para nadie, ¿saben? Entonces, ¿qué se le ocurre decir a Núñez Feijóo? Pues que bueno, después ya en el mes de septiembre hace otras declaraciones un poquito más comprometidas y dice que se tiene que cumplir la ley. Es decir, que ya la ley había entrado en vigor, estaba vigente desde el 16 de agosto y la situación ya estaba más clara. Pero luego Feijóo está incumpliendo partes de estas disposiciones últimas que acompañan a la ley, que dice que él quiere que toda la población gallega, indistintamente de donde vivan, sean tratados, si son enfermos terminales, en igualdad de condiciones y en las mejores condiciones. Para ello, que él va a preocuparse de divulgar el contenido de la ley y que además va a poner los medios necesarios. Bueno, de momento que yo sepa, y estoy al tanto, quienes en Galicia hemos movido el asunto de dar a conocer la ley somos los representantes de la DMD, que creo que lo hacemos pues sin ningún interés propio, sino porque tenemos necesidad de empoderar a la ciudadanía para que tenga información y sepa qué hacer o cómo hacer. Luego cada quien decida lo mejor que le parezca, pero es una responsabilidad de todos contribuir a esto, porque con ignorancia no se llega a ningún sitio. Ya termino, con ignorancia no se va a ningún sitio. Ahora, el Rajoy está incumpliendo, porque el que aparezca vuelta con Rajoy. Como son gallegos los dos, no han dado a conocer, porque lo que hay en la página web del Sergas, eso es un señuelo, eso no sirve para nada, no me vengan con gaitas. Y luego hay otras cosas que realmente lo acontecido en Ferrol con el enfermo del que hablaba Inés, Nona Inés Vilariño, pues este enfermo, el que no le habiliten una habitación en ese trance último de morir, es penoso.
casi estaríamos dispuestos todos a pedir, si estamos en el hospital, que nos junten las camas y nos junten a 3 en una habitación donde habitualmente hay 2 para que dejen al moribundo en una habitación solo. Casi es un hecho humano. Y esto, pues, igual en los servicios de gestión de los hospitales ni siquiera se han enterado. Porque el que no nos conozcamos la ley no nos exime de su cumplimiento. Pero cuando son garantías las que hay que poner, el poder público, si los usuarios no lo saben, ¿cómo lo van a reclamar? Al maestro Romero. Bien, gracias por la atención y a su disposición.